Colocación incorrecta del tubo. ¿Es usted una enfermera estudiante? La voz del doctor sonó cuando vio a la pequeña chica de cabello oscuro revisando los signos vitales del paciente 47 sin credencial, sin bata médica, solo un uniforme gris descolorido, pero cada movimiento que hacía era perfecto al ritmo preciso, hasta que el cirujano jefe se detuvo por completo, miró la pantalla del monitor y luego susurró en voz baja: espere. ¿Quién exactamente la entrenó para hacer eso? Todo el quirófano quedó en silencio. ¿Quién era ella realmente? Su nombre era Elena Markovich, 32 años, ascendencia balcánica, con cabello castaño oscuro siempre recogido en un moño práctico apretado, pequeña figura que se movía con deliberado silencio por los pasillos del hospital, siempre usaba una mascarilla quirúrgica que ocultaba la mayoría de sus rasgos. Elena trabajaba en turnos de noche en el departamento de emergencias del Hospital Militar de Fort Pierce. No era doctora, no tenía ninguna certificación médica vigente que apareciera en los registros oficiales. Su descripción de trabajo simplemente decía soporte técnico en entornos de emergencia durante casos críticos de emergencia. Se suponía que los deberes de Elena eran básicos: esterilizar equipo, organizar vendajes, reemplazar bolsas de fluidos intravenosos, trabajo de apoyo que no requería experiencia médica. El equipo médico no creía que fuera particularmente hábil. Algunas de las enfermeras más jóvenes incluso le habían dado un apodo cruel: robot de equipo, pero nadie notó algo importante. Cuando Elena se acercaba a los monitores de signos vitales, las lecturas siempre se estabilizaban, los ritmos cardíacos que habían sido erráticos se suavizaban, las mediciones de presión arterial que habían sido inconsistentes de repente mostraban patrones claros y confiables. Ella nunca discutía cuando los médicos criticaban su trabajo, nunca se defendía cuando las enfermeras hacían bromas. Simplemente inclinó la cabeza y continuó con sus tareas. Esa noche, durante una cirugía de emergencia para un paracaidista con fracturas pélvicas y acumulación de líquido en sus pulmones, Elena fue asignada al mantenimiento del monitor, un puesto que nadie consideraba importante. Una de las enfermeras asistentes criticó su configuración: ha conectado los cables de monitoreo incorrectamente, pero inmediatamente después, el ritmo cardíaco en la pantalla se estabilizó de una manera inusual a pesar de que la condición del paciente seguía siendo crítica. El cirujano jefe, el coronel George Danton, levantó la vista de su trabajo, quien ajustó el sistema de signos vitales. La pequeña mujer no habló, simplemente se quedó quieta. Sus ojos se enfocaron en la configuración del ventilador. Pero el coronel Danton había estado practicando medicina militar durante 23 años. Había trabajado en hospitales de campaña donde la diferencia entre la vida y la muerte a menudo se reducía a que alguien supiera exactamente cómo leer el equipo que estaba fallando en condiciones imposibles, y lo que veía en los monitores sugería que alguien en su quirófano poseía conocimientos que iban mucho más allá del soporte técnico básico. Los signos vitales del paciente no solo eran estables, sino que estaban optimizados. La frecuencia cardíaca, la presión arterial, la saturación de oxígeno y las frecuencias de ventilación mantenían niveles que la mayoría de los especialistas en cuidados intensivos experimentados tendrían dificultades para lograr. Pero la persona responsable estaba de pie en silencio en la esquina con un uniforme descolorido y sin placa de identificación. Elena había aprendido a permanecer invisible durante su carrera anterior. Descubrió que ser subestimada a menudo era una ventaja, especialmente cuando se trabajaba en entornos donde la confianza debía ganarse a través de la competencia en lugar de las credenciales. También había aprendido que a veces las intervenciones médicas más importantes eran las que nadie notaba. Pequeños ajustes que prevenían crisis. Modificaciones sutiles que mantenían estables a los pacientes durante los procedimientos que llevaban sus cuerpos al límite. Estas eran habilidades que no se podían enseñar en la escuela de medicina porque requerían experiencia con situaciones que las escuelas de medicina nunca simulaban. Experiencia en el tratamiento de pacientes con traumatismos cuando no se disponía del equipo adecuado. Experiencia en la toma de decisiones para salvar vidas cuando fallaban los sistemas de comunicación. Experiencia en mantener vivas a las personas cuando las soluciones de los libros de texto no eran suficientes. Elena tenía esa experiencia, pero explicaba dónde la había adquirido. Requeriría revelar cosas sobre su pasado que era mejor no examinar, así que permaneció tranquila,
confiada e invisible hasta la noche en que sus habilidades se volvieron demasiado obvias para ignorarlas. Una vez hice una formación clínica en una UCI donde un error de 0,5 mililitros en la adrenalina podía matar a alguien. Pero una vez vi a una enfermera vieja congelarse solo porque alguien ajustó un tubo de respiración con tanta precisión como si hubiera estado practicando toda su vida. Nunca olvidé esa mirada exactamente como los ojos de Elena esa noche después de que se completó la cirugía. El coronel Danton ordenó una revisión exhaustiva de todos los datos de monitoreo del procedimiento. Lo que descubrió desafió toda explicación. El registro mostraba evidencia de intervenciones en los signos vitales a lo largo de 37 minutos de la operación, pero las modificaciones no habían venido del sistema de monitoreo central, se habían hecho utilizando equipo auxiliar cerca de la mesa de operaciones, equipo que la mayoría del personal médico ni siquiera sabía cómo operar. El personal de enfermería inicialmente culpó al mal funcionamiento del sensor por las lecturas inusuales, pero los resultados mostraron un nivel de estabilidad que era notablemente raro para un caso de trauma tan complejo. El sistema había detectado varias intervenciones específicas. Ajuste manual de la presión del fluido intravenoso utilizando controles operados manualmente que evitan los sistemas digitales. Modificación del flujo de fluido. Tasa según los protocolos y 60 que solo se enseñaban a los médicos del campo de batalla con entrenamiento especializado microajustes en la configuración del ventilador utilizando técnicas que no formaban parte del procedimiento hospitalario estándar. El coronel Danton miró los datos con creciente inquietud. Solo una unidad militar había entrenado personal en esos protocolos específicos y esa unidad se había disuelto en 2017 cuando preguntó al personal de enfermería sobre los antecedentes de Elena. Nadie tenía registros detallados más allá de un nombre escrito a mano. Elena M. Danton ordenó una búsqueda exhaustiva en los archivos del personal. La respuesta que se obtuvo fue breve e inquietante: registros clasificados bajo protocolos de seguridad militar. Esa noche el coronel Danton hizo una llamada telefónica segura a alguien con quien no había hablado en 5 años, el exdirector del Instituto de Entrenamiento de Emergencias del Campo de Batalla. Necesito que mires algunos datos médicos, dijo Danton, y necesito que me digas si reconoces las técnicas que se están utilizando. 20 minutos después su teléfono volvió a sonar. George, ¿de dónde sacaste esta información? ¿De un técnico del turno de noche en mi hospital? ¿Por qué? Porque estos son protocolos médicos tácticos fantasma. GTM era un programa clasificado que entrenaba a especialistas médicos para operaciones de infiltración profunda. Trabajaban en zonas de combate donde la medicina convencional, el apoyo, no estaba disponible. Danton sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. ¿Qué pasó con ese programa? Se disolvió después de una brecha de seguridad en 2017. La mayoría de los operativos fueron reasignados o dados de baja, pero hubo rumores sobre uno que nunca fue contabilizado oficialmente. ¿Qué tipo de rumores? Alguien con el nombre en clave hecho 9. Un especialista que podía estabilizar a pacientes con trauma bajo fuego usando equipo que la mayoría de los médicos no podían operar incluso en condiciones ideales. La historia decía que podía mantener a las personas con vida en situaciones donde la supervivencia debería haber sido imposible. El coronel Danton miró los archivos de personal esparcidos por su escritorio. ¿Cómo era hecho 9? Nadie lo sabía. Nunca se quitó el equipo de protección durante las operaciones. Seguridad operativa completa. Pero a medida que Danton revisaba la información limitada que tenía sobre Elena, las piezas comenzaron a encajar de maneras que deberían haber sido imposibles. La noche siguiente, un paciente en cuidados intensivos entró en shock anafiláctico cuando el hospital se quedó sin epinefrina estándar. El médico tratante estaba lidiando con otra emergencia cuando comenzó la crisis. Elena estaba reabasteciendo suministros en la UCI cuando la alarma comenzó a sonar. No dudó. No pidió ayuda. No esperó la autorización. Caminó directamente hacia la medicación. El gabinete seleccionó un vial que nadie más había pensado en usar y administró una inyección en un lugar específico de la muñeca del paciente usando una técnica que no se enseñaba en ningún programa de enfermería. La frecuencia cardíaca del paciente se estabilizó de inmediato. La doctora Sarah Chen, una residente que presenció la intervención,
miró a Elena con asombro. ¿Dónde aprendiste esa técnica? Elena la miró con ojos que habían visto demasiado para ser explicado fácilmente. Una vez tuve que hacer lo mismo cuando tenía 4 minutos y no había luces. La UCI se quedó en completo silencio porque lo que Elena acababa de demostrar no era atención médica básica, era medicina de campo de batalla practicada por alguien que la había aprendido en lugares donde los errores significaban que la gente moría y el éxito significaba que todos podrían vivir para ver otro día. La doctora Chen había leído sobre técnicas como la que Elena acababa de usar, pero solo en revistas médicas militares clasificadas que describen procedimientos desarrollados para personal de operaciones especiales. Procedimientos que se les enseñaban a los médicos que podrían tener que salvar vidas bajo fuego enemigo en completa oscuridad usando equipo dañado o improvisado. El tipo de entrenamiento que producía personas que podían mantener a alguien con vida cuando todo lo demás fallaba. Pero se suponía que Elena Markovich era una especialista en soporte técnico sin capacitación médica avanzada. Palabra del día. El incidente se extendió rápidamente entre el personal del turno de noche, no como un chisme, sino como el tipo de susurro respetuoso que usan los profesionales médicos cuando se dan cuenta de que han presenciado algo extraordinario en 48 horas. Habían ocurrido otros 3 incidentes en los que las intervenciones de Elena habían evitado la muerte de pacientes durante momentos críticos. Cada vez que usaba técnicas que no formaban parte de los protocolos hospitalarios estándar, cada vez que actuaba con la tranquila precisión de alguien que había realizado estos procedimientos muchas veces antes en condiciones mucho peores. El coronel Danton sabía que necesitaba respuestas, pero también sospechaba que las respuestas serían más complicadas de lo que su hospital estaba preparado para manejar porque Elena Markovich podría no ser quien parecía ser y las habilidades que estaba mostrando podrían haber sido adquiridas en lugares que no existían oficialmente. Conozco algunos registros médicos de tiempos de guerra que se ocultaron no por malas acciones, sino porque presenciaron cosas que no deberían hacerse públicas. Hay técnicas que no se encuentran en los libros de texto. Hay personas que no necesitan el título de médico porque sus manos ya han salvado vidas cuando no quedaba esperanza. Mientras realizaba un diagnóstico de sistema de rutina, un técnico del hospital descubrió algo inusual en los metadatos de Elena. Las interacciones recientes de los pacientes incrustadas en los registros digitales eran un código alfanumérico GTC 0099. El código no significaba nada para el técnico, pero activó los protocolos de seguridad que inmediatamente marcaron el descubrimiento para revisión administrativa. El coronel Danton canceló todas sus reuniones programadas e hizo otra llamada telefónica segura a su contacto en el antiguo Battlefield Emergency Training Institute. La respuesta fue inmediata e impactante. Esa designación pertenecía al programa Ghost Tactical Medic. GTM 0099 era el código operativo para Hecho 9. Cuéntame todo lo que sabes sobre Hecho 9. Era una leyenda entre el personal médico de operaciones especiales. La única médica que podía mantener la estabilidad del paciente durante el combate activo sin ningún apoyo externo. Una vez mantuvo con vida a un comandante herido durante 6 horas mientras estaba rodeada por fuerzas enemigas usando nada más que suministros de campo y equipo improvisado. El coronel Danton miró fijamente el código que se mostraba en la pantalla de su computadora. ¿Qué le sucedió después del incidente fronterizo de Chechenia en 2017? Todo el programa Ghost Tactical Medic se disolvió. La mayoría de los operativos fueron reasignados a funciones médicas convencionales, pero Hecho 9 nunca fue procesada oficialmente. ¿Por qué no? Porque nunca había revelado su identidad ni siquiera a sus comandantes. La seguridad operativa completa significaba que nadie sabía su verdadero nombre, sus antecedentes o incluso cómo lucía sin equipo de protección. Las implicaciones golpearon al coronel Danton como un golpe físico. Elena Markovich podría ser Hecho 9, una de las médicas de campo de batalla más hábiles en la historia militar. Ahora trabaja en turnos de noche en su hospital bajo una identidad falsa, pero necesitaba confirmación. Esa noche el coronel Danton esperó hasta que comenzara el turno de Elena y luego se acercó a ella directamente. Necesito preguntarte algo, dijo en voz baja. ¿Alguna vez has oído hablar de la designación de médico táctico fantasma GTM 0099?
Todo el cuerpo de Elena se quedó quieto por un momento. La máscara de anonimato cuidadosamente mantenida se deslizó revelando algo debajo que confirmó sus sospechas. No estoy seguro de a qué te refieres, dijo con cuidado, pero el coronel Danton había estado leyendo las respuestas de las personas a preguntas difíciles durante décadas. La reacción de Elena le dijo todo lo que necesitabas haber hecho. 9 dijo simplemente. Elena lo miró por un largo momento y luego asintió levemente. Esa designación se retiró en 2017, pero la persona que la tenía no era la persona que la tenía. Aprendió que algunos tipos de servicio se realizan mejor sin reconocimiento oficial. Durante la hora siguiente Elena reveló partes de su historia que explicaron todo lo que el personal del hospital había presenciado. La habían reclutado para el programa Ghost Tactical Medic debido a su capacidad de mantener la calma bajo presión extrema y su comprensión intuitiva de cómo la fisiología humana responde al trauma. Durante 3 años había operado en zonas de combate donde el apoyo médico tradicional era imposible. Había tratado a soldados heridos bajo fuego directo. Realizó procedimientos médicos complejos en completa oscuridad. Mantuvo a las personas con vida usando equipo que estaba dañado, improvisado o completamente inadecuado para la situación que enfrentó. Una vez realicé una cirugía de emergencia usando un cuchillo esterilizado con vodka y suturas hechas de cuerda de paracaídas. Le dijo al coronel Danton que el paciente sobrevivió porque yo había aprendido a trabajar con lo que estuviera disponible. Su especialidad había sido la estabilización rápida de pacientes con trauma durante las operaciones de extracción cuando los equipos de las fuerzas especiales fueron heridos detrás de las líneas enemigas. Hecho 9 fue la persona que los mantuvo con vida hasta que pudieron llegar a las instalaciones médicas adecuadas, pero el programa terminó cuando su seguridad operativa se vio comprometida. Varios miembros del equipo fueron capturados o asesinados. Hecho 9 había estado en el campo cuando llegó la orden de disolución. En lugar de presentarse para la reasignación, simplemente desapareció. ¿Por qué no regresó al servicio militar regular, coronel Danton? Pregunté porque había visto lo que pasa cuando el personal médico se convierte en objetivos. Cuando el enemigo sabe quién eres te cazan específicamente. Decidí que podría servir de manera más efectiva volviéndome invisible. Durante los últimos 8 años Elena había trabajado en hospitales civiles bajo varias identidades, siempre en roles de apoyo que mantenían sus habilidades ocultas mientras le permitían ayudar a los pacientes que necesitaban más de lo que la atención médica estándar podía brindar. No trato a las personas por reconocimiento, explicó. Vaya, los trato porque necesitan a alguien que sepa cómo ayudar cuando las soluciones de los libros de texto no son suficientes. El coronel Danton tomó una decisión que cambiaría el funcionamiento de su hospital. Quiero ofrecerte un puesto como especialista en consultoría, privilegios médicos completos, acceso a equipo avanzado, reconocimiento de las habilidades que has estado ocultando. Elena negó con la cabeza. Agradezco la oferta, pero prefiero trabajar en silencio. La gente confía más en mí cuando no sabe de lo que soy capaz. Entonces, ¿qué puedo hacer para apoyar tu trabajo aquí? Déjame continuar con lo que estoy haciendo, pero cuando te encuentras con casos que parecen desesperados, cuando los protocolos estándar no funcionan, cuando necesitas a alguien que esté dispuesto a probar cosas que no están en el manual, déjame ayudar. Era un arreglo que ahorraría más vidas de las que ninguno de los dos se dio cuenta. En cuestión de semanas Elena se había convertido en la persona a la que el resto del personal médico consultaba cuando se enfrentaba a casos imposibles, no oficialmente, ni a través de canales formales, sino a través del tipo de red informal que se desarrolla entre profesionales que reconocen la experiencia genuina. Siguió siendo una especialista en soporte técnico en los registros oficiales, pero se convirtió en algo mucho más importante para las personas que trabajaban con ella, la persona que sabía qué hacer cuando todo lo demás fallaba. Las tasas de supervivencia del hospital mejoraron drásticamente, los resultados de los pacientes superaron las predicciones estadísticas, las complicaciones médicas disminuyeron en todos los departamentos, pero lo más importante es que el personal médico comenzó a comprender que la curación a veces requiere más que el conocimiento de los libros de texto, a veces requiere experiencia que no se puede enseñar en la escuela de medicina, a veces requiere a alguien que haya aprendido a salvar vidas cuando salvar vidas no debería ser posible. Elena Markovic se había convertido en esa persona, no a través de una formación formal,
o un reconocimiento oficial, sino a través de años de negarse a dejar morir a la gente cuando podría ser capaz de evitarlo. Escriba GTM 0099 si cree que algunos curanderos no necesitan diplomas en la pared, solo necesitan manos firmes y el conocimiento de que la vida de alguien depende de hacerlo bien. El coronel Danton llamó a Elena a su oficina a la mañana siguiente. Su primera pregunta fue directa: ¿alguna vez oficialmente designada como Hecho 9? Elena lo miró por varios segundos y luego negó con la cabeza. Hecho 9 era un nombre clave, no una persona. Pero cuando el coronel Danton colocó un parche militar descolorido en su escritorio, uno con la designación GTC 0099, la expresión de Elena cambió. Extendió la mano y tocó el parche suavemente. Luego sonrió por primera vez desde que la conoció. Este parche una vez estuvo cosido en mi manga. La confirmación fue silenciosa pero definitiva. Elena Markovich era de hecho la legendaria Hecho 9, la médica táctica fantasma que había salvado vidas en situaciones donde la supervivencia debería haber sido imposible. Pero Elena no pidió que le devolvieran su rango, no solicitó reconocimiento oficial ni exigió reconocimiento de su servicio anterior. Solo hizo una solicitud para continuar trabajando en turnos de noche donde había menos gente, menos ruido y solo máquinas y vidas frágiles que necesitaban a alguien que entendiera ambas. Desde ese día en adelante, todos los registros internos del hospital mostraron una pequeña anotación junto al nombre de Elena Markovich, especialista autorizada en apoyo táctico, autorización 4/5, operaciones médicas de campo. Pero para el mundo exterior seguía siendo solo una mujer pequeña con uniformes descoloridos que usaba una máscara quirúrgica y equipo limpio. El cambio fue sutil pero significativo en casos difíciles. Surgió cuando los protocolos estándar no funcionaban, cuando los pacientes parecían no tener solución. El personal médico empezó a consultar discretamente a Elena, no a través de canales oficiales ni solicitudes formales, sino a través del tipo de comunicación respetuosa que se desarrolla entre profesionales que reconocen la auténtica experiencia. Elena, ¿podrías echar un vistazo a los signos vitales de este paciente? Elena, tenemos problemas con la configuración del ventilador. ¿Qué opinas, Elena? El medicamento no está funcionando como debería. ¿Has visto algo así antes? Ella revisaba los casos con la misma atención serena que siempre había mostrado y luego ofrecía sugerencias que venían de la experiencia tratando traumas en condiciones que la mayoría del personal médico nunca había encontrado. Sus recomendaciones siempre eran prácticas, siempre basadas en técnicas que podían implementarse de inmediato y siempre enfocadas en mantener estables a los pacientes hasta que el tratamiento convencional pudiera surtir efecto. El papel de consultora no era oficial, no remunerado y completamente voluntario. Elena no aceptaba ningún crédito por los resultados positivos y no se hacía responsable de las decisiones tomadas por otro personal médico, pero su influencia en la atención al paciente era innegable. La doctora Sarah Chen, que había presenciado la intervención de Elena durante el caso de shock anafiláctico, empezó a incorporar técnicas que Elena le había enseñado en su propia práctica a otros residentes y enfermeras. Hicieron lo mismo. El hospital desarrolló una reputación de atención de emergencia excepcional, particularmente para traumas, casos que otras instalaciones consideraban demasiado complejos o demasiado riesgosos. Los profesionales médicos de otros hospitales comenzaron a solicitar traslados a Fort Pierce, atraídos por historias de protocolos de tratamiento innovadores y tasas de supervivencia inusualmente altas, pero nadie fuera de la institución los reconoció. El personal del turno de noche sabía que muchas de estas mejoras se debían a una mujer con un uniforme gris que trabajaba silenciosamente en segundo plano. Elena lo prefería así. Había aprendido que la atención médica eficaz a menudo ocurría cuando los pacientes y las familias podían centrarse en la curación en lugar de en las credenciales de las personas que los ayudaban. La mejor medicina, le dijo al Dr. Chen durante una de sus consultas informales, es cuando el paciente nunca tiene que saber lo cerca que estuvo de morir. Era una filosofía que dio forma a cómo todo el turno de noche abordaba la atención al paciente. Se convirtieron en el equipo que manejaba los casos que nadie más quería tomar. Las emergencias que llegaban cuando otros departamentos estaban abrumados. Los pacientes que necesitaban más de lo que los protocolos estándar podían proporcionar. Y en el centro de todo estaba Elena. Todavía limpiaba el equipo y ajustaba los monitores.
Todavía era invisible para la mayoría de las personas que pasaban por el hospital. Todavía salvaba vidas de formas que nunca aparecerían en ningún informe oficial. Suscríbete si lo crees. La atención médica más importante a menudo ocurre cuando nadie está mirando. Proporcionada por personas que no necesitan reconocimiento, solo el conocimiento de que la vida de alguien mejoró. Varios meses después, trajeron a un soldado de Afganistán apenas consciente por lesiones tan graves que el equipo médico inicialmente asumió que no sobreviviría. Especialistas en trauma múltiple examinaron el caso y llegaron a la misma conclusión: el daño era demasiado extenso para cualquier intervención significativa. La familia del soldado fue notificada para prepararse para lo peor. Cuando todos los demás se habían rendido, a Elena se le permitió entrar a la habitación como parte de lo que era esencialmente una cortesía final a alguien para mantener un monitoreo básico. Mientras la familia se despedía, Elena no habló cuando entró en la habitación. Simplemente puso su mano sobre el pecho del soldado y revisó sus reflejos pupilares usando técnicas que no eran parte de la evaluación neurológica estándar. Luego tomó un bolígrafo y escribió en la tabla de cama de plástico 0.3 ese retraso de pulso, ventana de reflejos, todavía abierta. 15 minutos después el soldado movió sus dedos. Fue el primer movimiento voluntario que había mostrado desde que llegó al hospital, una señal de que la función neurológica estaba más intacta de lo que nadie había pensado. Elena llamó inmediatamente al Dr. Chen, quien comenzó una evaluación neurológica más completa basada en las observaciones de Elena. Durante las horas siguientes se hizo evidente que la condición del soldado, aunque seguía siendo crítica, no era tan desesperada como se evaluó inicialmente. Con el tratamiento adecuado guiado por las ideas de Elena, tenía una posibilidad de recuperación significativa. Nadie sabía exactamente cómo llamar a lo que Elena había hecho. Las técnicas ella había usado no se enseñaban en la escuela de medicina, no se describían en los libros de texto estándar, no formaban parte de ningún protocolo oficial, pero funcionaron. A la mañana siguiente el coronel Danton se dirigió a todo el personal médico: de ahora en adelante las técnicas de evaluación de signos vitales de Elena se incorporarán a nuestro plan de estudios de capacitación. No necesito saber dónde las aprendió. Solo sé que tenemos la suerte de tener acceso a su conocimiento. Elena no dijo nada durante el anuncio. Simplemente asintió con la cabeza y luego regresó a sus tareas habituales, reemplazando las bolsas intravenosas, ajustando los tubos del ventilador, manteniendo el equipo que mantenía vivos a los pacientes. Pero todos entendieron que estaban presenciando algo extraordinario, una persona cuyas habilidades se habían desarrollado en lugares donde la medicina convencional no podía llegar. Ahora, usando esas habilidades para ayudar a las personas de formas que nunca serían reconocidas públicamente. El soldado de Afganistán se recuperó por completo. Nunca supo el nombre de la mujer que había identificado los signos de función neurológica que todos los demás habían pasado por alto, pero vivió porque alguien con el entrenamiento adecuado había estado en el lugar correcto, en el momento correcto, listo para ver lo que otros no podían ver. Elena continuó trabajando en el turno de noche en el hospital militar de Fort Pierce, todavía anónima, todavía no oficial, todavía invisible para la mayoría de las personas que la encontré, pero para el personal médico que trabajó junto a ella, se había convertido en algo irreemplazable, la persona que permaneció tranquila cuando todos los demás entraron en pánico, que vio posibilidades cuando otros solo vieron casos desesperados, que poseía conocimientos que no se podían aprender de los libros de texto. La persona que demostró que a veces la atención médica más importante es brindada por personas que no necesitan sus nombres en los diplomas, solo necesitan manos firmes y la comprensión de que la vida de alguien depende de hacerlo bien. Suscríbete si crees que los curanderos más hábiles a menudo trabajan sin reconocimiento. Solo saben qué hacer cuando alguien necesita ayuda y todos los demás se han quedado sin opciones. Deja un comentario y no olvides suscribirte a la historia de los veteranos. Contamos las historias que nunca deben olvidarse. Las personas reales están creando y contando historias, no IA producida en masa.